fórmulas para el número de etapas de un compresor que está descargando a alta temperatura y queremos disminuirla, aumentando el número de etapas, convirtiendo el compresor de etapa simple a multietapa. En la ciencia de compresores hay varias teorías termodinámicas que se pueden intercambiar dependiendo del gusto del ingeniero y dependiendo también del tipo de compresor y el tipo de proceso. Las teorías termodinámicas más generales son la politrópica y la isentrópica, pero ellas están destinadas a el cálculo de la eficiencia principalmente y también dan origen a estas fórmulas que estamos presentando acá, pero nosotros nos concentramos ahorita en unos modelos que intercambian calor entre el gas y las paredes del compresor o no. Si el gas no intercambia calor con las paredes del compresor, llamamos a ese modelo adiabático. Y el adiabático es también reversible, ya que no hubo intercambio de calor, entonces, bueno, yo puedo revertir el proceso. Los otros procesos no adiabáticos, los otros modelos no adiabáticos, consideran que hay un intercambio de calor entre el gas y las paredes del cilindro y también con gases atrapados dentro del compresor y las presentamos aquí como no adiabática 1 y no adiabática 2. La adiabática 1 la consiguen en el libro Marx del Manual del Ingeniero Mecánico, que es muy popular, por cierto, y la número 2 la desarrolló en la Asociación Norteamericana del Gas y está contenido en la norma AGA 3 y aquí las presentamos. Pero nosotros no vamos a profundizar con estos modelos porque no es el tema del curso. Nosotros estamos con lo más sencillo, lo más fundamental, que son los modelos adiabáticos. El modelo adiabático que da origen a esta fórmula que ya se hace familiar para nosotros, que la temperatura de descarga se puede calcular como la de succión multiplicada por la relación de compresión elevado a este exponente, donde la relación de compresión la escribimos en minúscula porque es entendida para una etapa. Luego el exponente corresponde a el gas que está siendo comprimido y esa K se llama relación de calores específicos, pero nosotros lo llamamos el tipo de gas, ¿no? La constante del gas, así la llamamos. La fórmula que nosotros hemos desarrollado y que le vamos a presentar aquí cómo funciona, la tienen ahí en pantalla y dice que el número de etapas de este compresor que descargaba a una temperatura muy alta se puede calcular como el exponente, que es este exponente que está acá multiplicado por el cociente de dos logaritmos. El logaritmo de la relación de compresión global entre el logaritmo de un parámetro t que definimos más adelante como el cociente de dos temperaturas. La relación de compresión global, como ustedes saben ya, es la del cociente entre la descarga y la succión y el parámetro T
es el cociente entre la temperatura de descarga y la suma de T1 más el delta T del enfriador. Todo en unidades absolutas. Luego, para las otras dos fórmulas, adiabática 1 y adiabática 2, también definimos unos parámetros en términos de Z para simplificar un poco la sintaxis de la ecuación. Aquí también mencionamos, bueno, cuál es el delta T, qué significa delta T, este delta T que está acá, ¿no? Es el diferencial del enfriador interetapa. Entonces vamos a mostrar cómo llegamos a esta ecuación y luego vamos a mostrarle una hoja de cálculo donde hemos automatizado y simplificado los cálculos. El cálculo de las número de etapas de compresión. El desarrollo de esta fórmula comienza con el ejemplo 1.7 del curso, del manual, perdón, que habíamos visto en segmentos anteriores. Y nosotros nos concentramos en el proceso número 2 de ese ejemplo 1.7, donde un compresor está manejando un gas que tiene constante 1,4 a 0, succiona 0 PSI y 100 grados Fahrenheit y descarga a 37 PSIG. Y la presión, temperatura de descarga no la conocemos porque es lo que vamos a calcular justamente ahora. Ese compresor maneja un gas que tiene constante 1,4 que puede ser hidrógeno o puede ser aire. Pero la succión de 0 PSIG y 100 grados Fahrenheit nos sugiere que eso es aire, compresor de aire, descargando a 37 PSIG. Aquí mostramos más adelante en este mismo manual la temperatura de descarga del proceso 2 y lo mostramos acá, ¿no? Y nos da 340 utilizando la fórmula ya archiconocida. Y aquí vemos que el exponente del gas equivale a 0,286. Vamos entonces a ver cómo convertimos a ese proceso de una etapa, ese compresor de una etapa, a dos etapas. Que ya es un ejercicio que hicimos en segmentos anteriores, pero ahorita lo vamos a repetir. El compresor del proceso 2 lo mostramos esquemáticamente con una etapa, dos puntos de interés, succión y descarga. Succiona a 100 Fahrenheit y 0 bar y descarga a 37 bar y la temperatura de descarga la calculamos nosotros en este ejercicio, pero no nos las dan. El proceso, el problema y el ejercicio es justamente calcular esa temperatura de descarga y luego disminuirla aumentando el número de etapas. Y escogemos para empezar dos etapas y aquí mostramos el esquema simplificado donde en la etapa 1 está acá y la etapa 2 acá. Hay un enfriador interetapa y hay un separador de fase interetapa. Y hay 5 puntos de interés dentro de este proceso, a lo largo del proceso. 1, 2, 3, 4 y 5, como ven ahí en la figura. Luego empezamos a simplificar para poder hacer un cálculo reducido de
las propiedades de este compresor de 2 etapas. Aquí vemos entonces que eliminamos el separador de fase, que normalmente está separando un líquido del gas, que es descargado y utilizado para otros propósitos. En el caso de aire esto puede ser significativo, porque el aire húmedo condensa mucha agua y quiere decir que la etapa 2 está manejando menos masa que la etapa 1. Pero para este ejercicio, los efectos de este ejercicio los estamos anulando, lo estamos despreciando. Luego vemos que el enfriador es de aire, lo cual implica que toma un aire del ambiente que está a temperatura 100 Fahrenheit. Esa es otra premisa que nosotros asumimos, conjeturamos, por el hecho de que la etapa 1 casi siempre recibe el gas a temperatura ambiente. Este intercambiador de calor por aire descarga en 3 a temperatura ambiente más un delta, un pequeño incremento en esa temperatura del aire, porque los intercambiadores de calor por aire o por agua, pero los de aire nunca descargan el gas a la temperatura de entrada del aire, sino un poco por arriba. El otro simplificación es que las presiones interetapas se consideran iguales, o sea que no hay pérdida en el intercambiador ni en las tuberías. Eso simplifica mucho el cálculo y bueno, los resultados son aproximados y sirven para ir refinando y complicando más el cálculo a partir del número de etapas seleccionado en este caso, que es 2.